sí existen repetidos. Entonces, antes de eso tendría que revisarla para sacar los que están repetidos, o a lo mejor por alguna condición están doblemente, pues, escritos, ¿podría ser? Ajá, bueno, aquí tendremos dos cuestiones, ¿no? Primero, podemos identificar de forma rápida valores repetidos como número de expediente. Ajá. Y obviamente van a estar repetidos tal vez por algún error de dedo, por alguna otra situación. Entonces ahorita les digo cómo podemos resaltarlos de forma rápida. Pero en este caso, si lo que queremos es que no aparezca, por ejemplo, este espantoso error, ¿no? Que dice num o valor, pudiéramos nosotros anexar otra función, ¿sí? Entonces primero vamos a ver cómo resaltamos de manera rápida números de expedientes repetidos, ¿no? Primero, repitan el expediente número 1527 y el número 1528. O sea, colóquenlo dos valores repetidos. Y para que los identifiquemos rápido, vamos a seleccionar toda la columna A. Vamos a irnos a formato condicional. Vamos a irnos a donde dice reglas para resaltar celdas. Y al final hay una opción que dice valores duplicados. Este es uno de los temas que vamos a ver a fondo en la siguiente sesión. Valores duplicados, ¿no? Entonces, repito, formato condicional, resaltar reglas de celda, valores duplicados. Y entonces en este caso, bueno, sí tengo varios, aquí yo voy a elegir cuáles son los que quiero que me resalte, que en este caso quiero duplicados, y acepto, ¿no? Bueno, puedo cambiar el formato, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo voy a dejar predeterminado y aceptamos. Y entonces vean cómo en toda esa columna me está resaltando los datos duplicados. Entonces aquí ya los identifiqué, ¿no? ¿Sí le salió? Sí. Sí. A ver, Miss, otra vez, es ¿en dónde me tengo que meter? Perdón. Columna A. Selecciono la columna A, ajá. Formato condicional. Pero reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Pero está en inicio, en datos. En la ficha inicio. Ficha inicio, perdón. Ajá, ficha inicio. Ajá. El grupo estilos, formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Okay. Sí, gracias. Y ya, ¿no? Dejas los valores predeterminados, que es duplicados y relleno rojo, y aceptas. ¿Sale? Eso es con relación a lo que comentaba Mirna, o no recuerdo si Stephanie, cómo podíamos hacer para que se mostraran valores duplicados. Ahora, regresando a este error, ¿no? Bueno, prácticamente no es un error, sino un mensaje que nos envía la función B de extraer. Podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Si yo aquí en esta celda de número de expediente no tengo un número, o bien tengo un valor, ¿no?, que está repetido, podríamos mandarle un mensaje al usuario. En lugar de que aparezca aquí num, podemos decirle que revise el número de expediente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es adjuntar, anexar una función a la función B de extraer. Entonces vamos a editar nuestra función haciendo doble clic. Todo esto lo vamos a meter dentro de una función. Entonces, después del signo de igual, vamos a escribir una función que se llama si.error. Si.error. Abro paréntesis. Si.error, abro paréntesis. ¿Qué le estoy diciendo a esa función? Le estoy diciendo que si me manda error todo lo que está aquí, o sea, el resultado de la función B de extraer, entonces me voy hasta el final de todo lo que yo escribí de la función B de extraer, coma, en la parte de abajo, si ustedes observan, me pide un valor si error, ¿no?
Entonces, es el mensaje que yo quiero mostrar en dado caso de que me mande un error. Entonces, siempre como es texto, abro comillas y le puedo poner, ¿no? Coloca o revisa que el número de expediente sea válido, ¿no? O sea, ya tendríamos que buscar un mensaje específico. Todo el mensaje que yo quiero que aparezca en lugar de el num o en lugar del valor, lo voy a colocar entre comillas. Aquí es válido colocar acentos, espacios, porque lo estás encerrando entre comillas todo ese mensaje. Y ya cerramos nuestro paréntesis. Entonces aquí estamos anidando una función más, ¿no? Que es la función sí.error, b de extraer y el mensaje. ¿Cómo identificamos cómo anidar funciones dentro de una otra? Voy a borrar nuevamente todo esto. Y entonces aquí, acuérdense que la base de una función es el abrir paréntesis cuando yo quiero iniciarla y el cerrar paréntesis cuando yo quiero terminarla. Entonces, si yo quiero ir anexando más funciones, puede ser que escriba el nombre de la función, sí.error, y como esa función forzosamente tiene argumentos, tengo que abrir paréntesis, ¿no? Y entonces en este caso, el valor, el argumento valor es todo lo que corresponde a la función b de extraer. Ya que termina ese argumento, que en este caso es la función b de extraer, separo con una coma el argumento de la siguiente función. Y yo voy observando en la parte de abajo, ahora en qué argumento estoy trabajando. Si yo, aquí me está diciendo, en donde está mi cursor exactamente, que estoy en la función sí.error y que estoy en el argumento valor sí error. Y ese argumento es el mensaje que yo quiero mostrar. ¿Cuál sería el mensaje? Revisa el número de expediente, ¿no? Y cierro mis comillas. Como yo ya terminé la función de sí.error, entonces ahora voy a cerrar el paréntesis. De esta manera nosotros podemos ir viendo cómo ir anexando funciones dentro de otras. Entonces, cuando yo presione la tecla Enter, en lugar de que me aparezca el espantoso num, me va a aparecer revisa el número de expediente. Ese mensaje que ustedes agregan con la función sí.error puede contener hasta 255 caracteres, acentos, espacios, etc. Aquí lo importante es colocarlo entre comillas. Entonces, a ver si le salió. Fíjate que en el caso que yo no le puse los repetidos y la hice así directa como tú la traías, sí me marcó nada más 2 y efectivamente son nombres diferentes, entonces lo que fue un error de dedo y se puso el mismo número de expediente, pero teóricamente debería ser otro número. Ajá, teóricamente, ¿no? Ajá, pero ya con esta anotación, lógicamente ya vas a decir, ok, creo que sí, por ahí se fue un dedazo, ¿no? Entonces es más fácil identificarlo, pues. Sí, exacto. Digo que a lo mejor no estamos siendo muy explícitos cuando decimos revisa el número de expediente, porque si yo, por ejemplo, no tengo aquí un número de expediente, me siguen mandando el mensaje, ¿no? Revisa el número de expediente. Entonces tal vez pudiéramos nosotros adaptar el mensaje. Pero si pones el 1553, ese es el que tienes repetido de origen, o sea, si viene. Y si está dentro de los repetidos, y ese pues debería de ser, tiene 2 nombres diferentes, es Arenas Vargas y más abajo aparece como Gaspar Cortés Aureliano. Sí. Aureliano.
Sí, es que ese creo que ya los tenía antes, ¿no? De repetidos. Sí, Por no, eso. no, yo no puse ninguno, como dijiste, creo que sí hay otros, pues ya para qué los pongo si había ahí uno repetido. Sí, ya los tenía yo repetidos. Entonces aquí lo importante es que ustedes sean muy claros en el mensaje, ¿no? Puede ser revisa el número de expediente o está repetido el número de expediente. O sea, aquí lo que ustedes es importante que identifiquen es qué error van a enviar o quieren enviar en lugar de el mensaje num que envía por default Excel. Entonces vamos a agregarlo a la otra función que sería igual si.error, abro paréntesis, me voy hasta el final y luego el mensaje, ¿no? Revisa el número de expediente. Y así quedaría mi función, ¿vale? En el entendido que esta función de si.error no es nada más para la función b de extraer. O sea, yo la puedo utilizar para cualquier otra función que yo sé que cuando no tiene un valor o me regresa un mensaje, entonces que en lugar de que me regrese ese error, yo pueda personalizar el mensaje que me puede regresar. Maestra, a mí me dice que indiqué demasiados argumentos para esta función, pero según yo está igual que la de usted. No, cuando te manda que indicaste demasiados argumentos, es que probablemente no cerraste un paréntesis. Entonces, a ver, revísala bien, Brice. A ver. Sí, punto. Ok, B de extraño. Aquí el uso de paréntesis es muy importante, o sea, que identifiquen dónde comienza una función y dónde termina. Entonces, el uso de paréntesis es muy, muy importante. De hecho, cuando vayan analizando su función, vayan colocando, ¿no? Su puntero del ratón y les va dando en qué argumentos se encuentran. Entonces, sí, probablemente alguna coma o algún paréntesis, Brice, que tengas diferente. Sí, me faltó B de extraer. Pero entonces esto es para sustituir el error que marca. Ajá. Esta función que se llama si.error me sirve para mostrar un mensaje en lugar de un error que se muestre como resultado de una función, que puede ser cualquier función, puede ser la función b de extraer, b de contar, buscar v. Y con esto me voy a ir a la función buscar v para repasar. Entonces, ¿esta sí quedó claro, la de b de extraer? Sí, gracias, profesor. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo ahora de la función buscar v, ¿sí? Entonces, aquí abajo de préstamo, únicamente para que identifiquen las diferencias, aquí abajo le vamos a poner valor buscado. Igual voy a copiar y pegar formatito. Y aquí le voy a poner 1553. Y aquí igual vamos a copiar esto. Entonces, ahora voy a utilizar la función buscar v, que es similar a la de b de extraer, ¿no? Entonces, busco la función utilizo la función buscar v y sería igual buscar v, abro paréntesis. Aquí, si ustedes observan, los argumentos de esta función cambian. Me está pidiendo valor buscado, ¿no? El valor buscado es la celda donde yo voy a colocar el número de expediente, que en este caso es esta de aquí, ¿sí? Coma. La matriz tabla, siempre que Excel me hable de matriz, me está hablando de un conjunto de datos que nosotros conocemos como lista. ¿Cómo le pusimos? Lista, ¿no? El indicador de columnas, ¿qué es lo que quiero que me regrese? El nombre del cliente. Dentro de mi matriz de datos, como vimos en sesiones anteriores, contamos, ¿no?
Entonces, en este caso, la columna del cliente ocupa la posición número 1, 2 y 3 dentro de mi matriz de datos. Es la posición 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, en este caso, el indicador de columnas es 3. Y comentábamos en sesiones anteriores que aquí tendríamos que colocar la palabra falso, porque no sabemos si nuestra lista siempre va a estar ordenada por número de expediente. Entonces, para que me dé una coincidencia exacta, nos aseguramos colocando el argumento falso. Cierro paréntesis y aquí está. ¿Ven la diferencia entre una y otra? Entonces, siempre, o sea, en esto de buscar B, nos va a pedir precisamente eso que yo también no entendía que era la matriz, o la lista. Entonces, tenemos que contar, no poner a la letra que le corresponda, sino la numeración de la celda que le corresponda. Exacto, porque para Excel tu lista de datos, todo esto es tu matriz, es una matriz de datos, ¿no? Entonces tienen que empezar a contar 1, 2, 3. Cuando es una matriz de datos, el campo lo reconoce por una posición, que en este caso es por el número de columna. Entonces por eso tienes que tú decir, bueno, ocupa la posición número 3, o ocupa la posición número 5, ¿no? Pero obviamente de las tablas, de las columnas, de las utilizadas, ¿no? De las celdas utilizadas, porque por ejemplo, si tuviéramos A y B solo sin información, ¿empezaríamos desde la C o si empezaríamos desde la A? No, desde la C, ¿no? Lo que comentábamos, si por ejemplo mi lista, ahorita yo voy a aumentar una columna, vean cómo mi lista ya empieza en la B, ¿no? Entonces aquí obviamente todas las funciones que yo hice se van a actualizar, incluso hasta los nombres. Entonces aquí, como yo moví toda mi matriz de datos, la posición de la columna sigue siendo la número 3, 1, 2 y 3, ¿estamos de acuerdo? Independientemente en dónde empiece la información. Exacto. Así empieza en la Z, voy a empezar de donde empieza. De donde empieza tu lista. Ok. Si tu lista empieza en la L, a partir de la L empiezas a buscar la posición de columna. Okay. ¿Y por qué le puso falso? Y falso comentábamos que es coincidencia exacta. Ajá. Se le llama coincidencia exacta porque en muchas ocasiones nuestra lista no está ordenada por el valor buscado. O a veces manipulamos nuestra lista y la ordenamos de diferente manera o por diferente campo, y entonces en ese caso, para que nos regrese una coincidencia exacta, aseguramos colocando el argumento falso. Ahora veamos la diferencia entre B de extraer y buscar B. Si ustedes observan, estoy colocando el mismo número de expediente, pero la función B de extraer identifica cuando hay valores duplicados y me regresa el error num. Bueno, que en este caso ya personalizamos nuestro mensaje, ¿no? Y en el caso de la función buscar V, no me identifica valores duplicados. ¿Qué es lo que hace? Es que busca dentro de mi matriz de datos y siempre me va a regresar el primer valor que encuentre, no importando si está duplicado o no. Siempre me va a regresar el primer valor que encuentre. Por eso es que me está regresando a Arenas Vargas, Samantha de Jesús. Si yo lo busco aquí, ¿no? Está repetido el 1553 y me regresa a Arenas Vargas, Samantha de Jesús. Y ya está omitiendo a Gaspar Cortés Aureliano. Pero así yo no me estoy dando cuenta si está duplicado o no está duplicado ese valor. O sea, no tengo esa certeza. ¿Me explico? Digamos que esa sería como principalmente su diferencia cuando utilizamos la función B de extraer para buscar o buscar V para buscar. Por eso es de que se hace hincapié, incluso si ustedes lo ven en el material, cuáles son los errores que manda num cuando encuentra valores duplicados o cuando no estás colocando un valor. ¿Y si le hubiéramos puesto verdadero? ¿Es algo aproximado? Es un valor aproximado. Entonces lo que va a hacer es que si tu lista no la tienes ordenada, pues si yo aquí le pongo
vamos a ponerle verdadero.